Y hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicación expositiva. Amén. Un nuevo texto, un nuevo libro, en este caso una nueva epístola. Y la carta escogida es Efesios. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Antes quisiera solo hacer una pequeña aclaración. Yo hablé de predicación expositiva. Si alguien no está familiarizado con el término, quiero decirle que la predicación expositiva es la que nosotros como iglesia local venimos practicando ya hace años, por la gracia del Señor. Y el enfoque de la predicación expositiva es explicar el significado del pasaje bíblico y trayendo una aplicación a la vida de la congregación. Es decir, el contenido y forma del sermón están derivados del texto bíblico y no del predicador o de las ideas del predicador. En resumen, respecto de la escritura, el punto central del sermón es el punto del texto bíblico. Amén. Busca el significado original, o sea, lo que Dios quiso inspirar, o más bien lo que Dios inspiró en el contexto original. Y se enfoca en descubrir ese significado que Dios quiso transmitir en el texto y luego, ¿no?, poder también aplicarlo a nuestras propias vidas hoy, a nuestros propios desafíos como creyentes del siglo XXI. No solamente llegar al significado y al contexto original, sino cómo esa misma enseñanza nos afecta el día de hoy. Amén. Bien, dicho eso, una muy corta explicación. Respecto del libro de Efesios, o la carta más bien dicho, sabe que era el libro favorito del reformador Juan Calvino. Cuando a él le preguntaban cuál es su texto favorito, él hablaba de Efesios. También John Knox pidió que los sermones de Calvino, de Efesios, le fueran leídos en su lecho de muerte. Este libro ha sido llamado la joya de la corona o broche de oro de la teología de Pablo. Todos los grandes temas que Pablo inició en Gálatas y desarrolló en Romanos son expresados en un maravilloso estilo de resumen, nos dice un comentarista. El tema fundamental de la epístola es la gloria de Dios en la iglesia. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino, a Cristo como el fundador y constructor de la iglesia. Y si así es, podemos decir que Pablo es el mejor intérprete de la iglesia de Cristo, y esta epístola es uno de los mejores tratados, dice Daniel Carro. En esta introducción, vale decir hoy, vamos a hacer una panorámica de la epístola, una vista aérea, y daremos algunas generalidades importantes para que entendamos mejor lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Vamos a hablar un poco del autor, del contexto y de los destinatarios. También haremos un sobrevuelo importante sobre ciertas enseñanzas que vamos a estar viendo con mayor detalle. Hoy día no las vamos a ver a detalle, hoy día solamente vamos a nombrarlas prácticamente. Y lo más importante, iglesia, es cómo estas enseñanzas que fueron escritas por el apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo hace 2000 años, tienen para nosotros hoy absoluta aplicación. Y en eso vamos a estar con la ayuda del Señor los próximos meses. Oremos antes de continuar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar gracias por este gran privilegio de poder acercarnos a tu palabra, Señor, en nuestro propio idioma, y exponernos a ella, Señor. Han sido varios los textos que tú me has permitido de manera personal compartir con esta iglesia local, y hoy día, Señor, comenzamos un nuevo desafío aquí en esta hermosa epístola, llena de contenido, Señor, llena de enseñanza, llena de doctrina. Te ruego que tú nos puedas ayudar para que tanto el predicador como la congregación sean beneficiados, Señor, al ser expuestos a este tratado, Señor, a esta epístola que tú nos dejaste como testimonio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre el autor, el capítulo 1, en el verso 1, nos dice quién es el autor. Dice Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios. El autor humano de esta carta es Pablo, pero ¿quién la inspiró? El Espíritu de Dios. Amén. ¿En qué situación se encontraba Pablo cuando escribió esta carta? Bueno, el apóstol estaba preso, y la misma epístola da cuenta de eso. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, dice:
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. También en 4.1 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y por último, en 6.20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Lo más probable es que este encarcelamiento haya sido la primera vez que Pablo estuvo encarcelado en Roma. Y de esto también nosotros encontramos alcances en la Escritura, en el libro de Hechos. Junto con estas epístolas, o más bien junto con esta epístola, Pablo escribió también lo que se conocen como las cartas de prisión, que es Colosenses, Filipenses y Filemón. Esas 4 cartas son conocidas de esa manera y es lo más probable pensar que Pablo las escribió desde su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre los años 62 y 63 después de Cristo. Hechos 28, capítulo 30, verso 31, da cuenta de esta situación. Al final ya del texto de Hechos se nos dice lo siguiente. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba. Fue un aprisionamiento especial este. ¿Por qué? Porque Pablo era considerado un ciudadano romano, ¿no? Entonces se le permitió arrendar una casa y tener bastante libertad. Dice, y recibía a todos los que iban a verlo. Me refiero a libertad de hacer ciertas actividades. Él tenía que estar ahí, digamos, preso. Y mira lo que hacía Pablo mientras estaba encarcelado. Predicando el reino y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. O sea, él estaba predicando, pero no solo estaba predicando, sino que también estaba escribiendo a las distintas iglesias que él había fundado, que había tenido cierta relación. Aquí una pregunta para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros en la misma condición de Pablo? Estando tal vez en problemas, estando siendo expuestos, ¿no?, a situaciones como esta o similares, ¿actuaríamos de esta misma manera? ¿O estaríamos más preocupados en resolver nuestros problemas que en bendecir a la iglesia? Hasta en este sentido Pablo nos da una lección, ¿sí? Aún en nuestras peores circunstancias, aunque estemos presos, tenemos la posibilidad, y no solo la posibilidad, amados hermanos, el deber de bendecir a otras personas. No al modo de Pablo, ciertamente, el apóstol Pablo, pero sí en los dones y capacidades que Dios nos ha dado de manera personal y particular a cada uno de nosotros. Lo segundo, ¿no? ¿Quiénes reciben esta epístola? Lo que yo comúnmente cuando estoy predicando digo los destinatarios. Los destinatarios son los que recibieron esta epístola del apóstol Pablo. Y aquí nos referimos a estos santos, dice Efesios 1:1, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Los santos son personas vivas, ¿ok? Los santos no son personas muertas que se portaron muy bien. Los santos que está diciendo el texto son personas vivas como tú y como yo. Es decir, nosotros hoy día somos los santos de este tiempo. Si se nos escribiera a nosotros, Pablo, a los santos que están en la sede, tal vez hubiese escrito, ¿no? Puede ser. Los santos somos nosotros, iglesia. Y bueno, también dice que son fieles en Cristo Jesús. Ya empieza a dar ciertas características que la próxima semana vamos a poder nosotros examinar con más detención. Éfeso era la capital de Asia Menor en aquella época. Actual Turquía. Si usted busca en un mapa, la actual Turquía es la Éfeso de aquellos tiempos. Se consideraba en ese entonces una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y allí se encontraba el templo de Diana de los Efesios, donde no solo había gran adoración, sino que también había un gran negocio en torno a esta religión pagana. Era fuente importante de recursos. Y otra vez, el propio texto de Hechos nos da cuenta de eso. En Hechos 19:18 dice... Hechos 19:18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Ahí estaban en ese contexto, en Éfeso. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que
llegaba a 50.000 monedas de plata, unos 180 kilos, entre paréntesis. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Es decir, a esta zona de Éfeso, esta ciudad, se practicaba mucho el ocultismo, ¿sí? Se practicaba mucho la religión pagana, la adoración a esta diosa también. Y bueno, fue tanto esto, ¿no?, respecto de la diosa que ellos tenían, que ocurrió un problema en Hechos 19, 23, 28. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que labraba templecillos de madera de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y le ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también el templo de la grande diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. Esta era la diosa de esta región, ¿no? Además, se practicaba el culto a César. Usted sabe que en aquella época César se consideró un dios, por lo tanto digno de adoración. Los cristianos tuvieron problemas en aquella época por no declarar que César era el Kyrios, el Señor. Es que declarar que César era el Kyrios, el Señor, y ellos decían, no, Jesús es el Señor. Y muchos llegaron a morir por ese motivo. El centro era un centro comercial importante, como dijimos antes, porque también era un punto de acceso comercial para otras regiones. Habían personas con muchas riquezas también en ese lugar, y aquí, en este contexto, vivían los hermanos a quien Pablo se está dirigiendo. Podríamos decir, iglesia, bajo esta presión cultural, una presión cultural de alto paganismo, donde también hay recursos asociados al paganismo, un gran negocio, un lugar donde también habían entrada y salida de barcos en esa época que comerciaban. Era un lugar bastante prominente e importante, pero con una alta carga, ¿no?, de presión cultural sobre nuestros hermanos. En Éfeso, particularmente, fue el lugar donde Pablo permaneció la mayor cantidad de tiempo haciendo su ministerio. Hechos 20:31 dice, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. En esta región el apóstol permaneció 3 años, y antes de eso, antes de que Pablo se quedara por 3 años, había estado Priscila y Aquila. ¿Recuerda usted a ese matrimonio? Priscila y Aquila, un matrimonio, no tenemos, se nombran en otros textos, pero este matrimonio fue quien corrigió a un poderoso de las Escrituras, dice el texto, como Apolos, ¿sí? Lo llamó aparte, lo llamó en privado y le corrigieron. También, obviamente, estuvo el mismo Apolos, ¿no?, ministrando en Éfeso. Después que Pablo estuvo estos 3 años, también él envió a Timoteo para ministrar en Éfeso. De eso da cuenta la primera y la segunda epístola a Timoteo. Y finalmente, ya alrededor de los años 100, 90 más o menos, estuvo el mismo apóstol Juan. Entonces, Éfeso fue una iglesia que tuvo grandes ministros del Señor haciendo su labor y la labor que el Señor les había encomendado. Una gran galería de siervos, podríamos decir, pasaron por esta iglesia. Yo les decía antes que Éfeso era estratégico porque era comercial. Sin embargo, para el apóstol Pablo, probablemente más que el punto comercial, a él le interesaba que desde allí el evangelio podía explotar. Desde allí el evangelio no solo iban a ir mercancías en esos barcos, sino que muchas personas de las cuales él mismo les había predicado serían alcanzadas, y por lo tanto el evangelio desde ese punto también iba a potenciarse hacia otras localidades. Qué importante es ver, ¿no? Hoy día, obviamente, nosotros no estamos en ese contexto, pero de ocupar los recursos que nosotros tenemos para que el evangelio se divulgue, ¿sí? Para que el evangelio se haga manifiesto, para que otros puedan conocer.
y no debemos limitarnos muchas veces a lo que a nosotros nos parece más conveniente, sino que el reino de Dios se expanda, amados hermanos. Hoy no experimentamos este nivel de idolatría, diríamos nosotros, ¿no? Este nivel de presión cultural de la época de Éfeso, pero experimentamos otro nivel de presión. Los falsos dioses se han diversificado, bien digo. Vivimos también en un contexto altamente idólatra, donde se idolatran a veces a personas, artistas, deportistas, también se idolatran las filosofías, los pensamientos, se idolatran también las cosmovisiones. Y todo eso que yo nombré, cada vez que quiere sacar a Dios de la escena, es un ídolo. Todo el que quiera sacar a Dios de la escena, iglesia, se transforma en un ídolo. Y hoy día, actualmente, nosotros vamos encaminados, ¿no? Este mundo, esta cultura va encaminada a desechar a Dios del escenario. Hasta hace algunos años se quería hacer callar a la iglesia, pero hoy día no solo se quiere hacer callar a la iglesia, por lo que nosotros enseñamos, la palabra del Señor, hoy día quieren sacar a la iglesia del escenario. Ya nos ven en muchos contextos como innecesarios. Y podría ser una noticia preocupante, ¿cierto? Pero nosotros tenemos ciertas garantías en la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, verso 18 nos dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Cualquier sistema filosófico, cosmovisión, no va a prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia ha sido perseguida de distintas maneras en estos 2000 años desde su fundación en el día de Pentecostés, pero ningún sistema filosófico, ninguna cosmovisión, ningún imperio ha logrado derribarla, porque la iglesia no está fundamentada en el poder o en la sabiduría de los hombres, la iglesia está fundamentada en Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, este mensaje que vamos a estar viendo nosotros acá en Éfeso es absolutamente aplicable para nosotros hoy. Estamos bajo presión. Estamos bajo presión. Hace algunos años tuvimos la oportunidad, algunos se van a acordar, de estudiar el libro La tormenta que se avecina. Ahí estuvimos viendo cómo esta tormenta no solo se avecina, sino que prácticamente ya está encima nuestro. Y podrían, como yo dije antes, ser noticias preocupantes, sí, de cierta manera lo son, pero tenemos ciertas garantías. Y así como los efesios recibieron equipamiento doctrinal y también práctico de parte del apóstol Pablo para enfrentar ese contexto en el cual ellos estaban, esta misma palabra, inspirada por el Espíritu Santo, va a ser útil para nosotros hoy, para equiparnos, para saber cuáles deben ser nuestros énfasis, cuáles deben ser nuestras fortalezas, qué es lo que nosotros debemos saber, y no solo lo que nosotros debemos saber, sino también lo que nosotros, como hijos del Señor, de esta época, debemos hacer. El propio apóstol dijo en Efesios, o escribió más bien, capítulo 1, verso 20 al 21, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio, mire, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. Ahí usted podría poner entre paréntesis la diosa de aquella época, no solo de este siglo, sino también del venidero. Ese mismo poder es el que a nosotros nos mantiene en este lugar hoy, el poder de Cristo. No debemos tener entonces temor. El poder del Evangelio de la gracia va a prevalecer en cualquier escenario. La epístola fue enviada por un mensajero, un siervo del Señor. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Capítulo 6, verso 21 al 22, su nombre era Tíquico. Tíquico, hay varios matrimonios y esperando bebés, ahí tiene un buen nombre. Tíquico. Ahí viene Tíquico. Sería original, yo no conozco a nadie que se llame Tíquico. Pueden cambiar los nombres todavía mayo, no hay problema. No le faltaba un nombre, ¿no? El segundo podría ser Tíquico. Efesios 6, 21, 22 dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación
y lo que hago en esta situación de encarcelamiento, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que les consuele sus corazones. La obra de Dios, amados hermanos, no se lleva adelante en solitario, ¿sí? Se necesita de personas como Tíquico, dispuestos a servir a la iglesia, dispuestos a hacer este largo viaje, no precisamente en avión, para llevar esta epístola desde Roma hasta Éfeso, y además llevar este tesoro de instrucción apostólica, ¿no? Y dar noticias también del propio apóstol Pablo y su situación a esta iglesia. No solo se necesita de un gran Pablo, sino también quizás de un menos conocido Tíquico, ¿sí? En la iglesia nos necesitamos. No solo son necesarios los predicadores, también son necesarios los hermanos, el cuerpo, que también va a ser un tema prominente en esta epístola. Es una epístola general y no particular en su enfoque, ¿sí? No está resolviendo problemas particulares como hemos visto nosotros en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando estuvimos hace muchos años en Gálatas, fue una de las primeras que el Señor me permitió predicar, muchos de ustedes no llegaban aún. Cuando predicamos Gálatas nos dábamos cuenta que el problema ahí eran los judaizantes. Pablo está respondiendo a la intromisión de los maestros judaizantes en las iglesias de Galacia. Recientemente vimos en Primera de Juan que también estaban los maestros gnósticos trayendo su influencia, permeando el pensamiento cristiano en las iglesias a las cuales Juan está ministrando. Y otra vez vemos cómo Juan responde a ese desafío. Ahora en particular, Éfeso no tiene este tipo de particularidad. El apóstol Pablo no está respondiendo a un desafío particular de la iglesia en Éfeso. Por eso se considera una carta más bien general. ¿Sí? Una carta general que en cualquier iglesia de la época esta carta hubiese sido bien recibida, hubiese sido absolutamente aplicable, porque lo que Pablo está enseñando tiene mucho sentido para cualquier cristiano de aquella época y obviamente, hermanos, también para cristianos de la época actual. Muchos estudiosos piensan que esta carta era una encíclica. Encíclica. ¿Qué es una encíclica? Una carta hecha con el propósito de circular, ¿sí? De circular por varias iglesias, precisamente por esto que yo les estaba contando recién, porque la carta tampoco no nombra, por ejemplo, de manera particular a personas, nada de eso, es muy general, es muy general. Entonces, muchos piensan que fue hecha por el apóstol Pablo para que la carta circulara. Y también hay que decir que en los manuscritos más antiguos no está la palabra Éfeso. Entonces también, esto ya es más teórico, pero muchos piensan que esa palabra no estaba, entonces cada iglesia iba a recibir una copia y ahí iban a poner el nombre de la iglesia a la cual la carta podía llegar. Pero obviamente nosotros no tenemos ese testimonio aquí en la Escritura, pero es perfectamente posible, dado lo que estábamos conversando recién. Efesios tiene 6 capítulos. ¿Sí? 6 capítulos. Ustedes saben que los capítulos y los versículos no son inspirados. La Biblia no venía con capítulos y versículos. Pablo no escribió con capítulos y versículos. ¿Sí? Era una carta así de corrido. Pero aquí hay algo particular, porque en estos 6 capítulos hay una prácticamente igual división entre lo que va a ser doctrinal en los primeros 3 capítulos y lo que va a ser práctico en los segundos 3 capítulos. Es decir, desde el capítulo 1 al 3, un fuerte énfasis en la doctrina, ¿sí? En la doctrina, en asuntos doctrinales importantes que son inalienables, no los podemos separar de la vida cristiana. Todo lo que habla de Cristo, de la obra del Dios Trino, de la bendición, de cosas que nosotros tenemos que saber, amados hermanos. Pero luego también, desde el capítulo 4 al 6, va a empezar a hablar de lo que nos toca hacer, ya que hemos recibido y entendido esa doctrina. No solo nos vamos a quedar con los conceptos, sino que ahora es lo que nosotros tenemos que poner por obras. Alguien dijo que los primeros 3 capítulos son indicativos, es decir, son las afirmaciones doctrinales. Y desde el 4 al 6 son los imperativos, las cosas que nosotros nos va a tocar responder o las características que nosotros debiésemos tener como creyentes
como creyentes cristianos. La carta pone el énfasis en la iglesia como el plan divino. El plan divino de Dios está en la iglesia, en su iglesia. Es una carta muy doctrinal, como dije yo antes, de los primeros 3 capítulos, y muy práctica en los segundos 3. Y dado que Dios está muy interesado en la iglesia, el plan de Dios es usar la iglesia. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos esta mañana: ¿somos nosotros iglesia? Entonces Dios quiere usarnos, hermanos. Y Efesios nos va a enseñar eso. El pastor Salvador Gómez dice: la iglesia es central en el corazón de Dios. ¿Es la iglesia tan central para tu corazón? La iglesia es central en el corazón de Dios. ¿Es la iglesia tan central para tu corazón? ¿Cómo podemos saber eso? De manera práctica, con nuestra agenda. ¿Cómo está tu agenda en relación a la iglesia local? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo de Cristo en tu agenda y en tus prioridades? Ahí tú puedes responder qué tan central es la iglesia para ti, porque para Dios lo es. Esperemos que cuando hayamos pasado por esas enseñanzas, Dios nos redarguya y de verdad la palabra reforme nuestro corazón. Ahora, amados hermanos, vamos a hacer un rápido vuelo por algunos aspectos de la carta, por algunos pasajes, para que vayamos preparando nuestro corazón para lo que vamos a ver en los meses que siguen. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la bendición? ¿Qué es para usted tener bendición? ¿Qué piensa usted? ¿Piensa en salud? Sí, puede ser. ¿Piensa en tener lo suficiente para sustentarse? También puede ser. Pero la bendición en términos apostólicos, la bendición en los términos bíblicos, a la cual vamos a estar expuestos durante los siguientes meses, es la siguiente. Mire, Efesios 1, capítulo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice que nos bendijo parcialmente o con una que otra bendición, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús? El texto las empieza a decir. Verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, Dios nos escogió y nos escogió con propósito para que fuésemos santos. Luego también Dios Padre nos predestinó y adoptó. Verso 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Eso podríamos decir que está en relación a Dios el Padre. Esta es una bendición de tipo trinitaria. Ahora, en Jesucristo nos dio, verso 7, redención y perdón. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. También en Cristo tenemos discernimiento. El 8 y 9 dice que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Otra palabra que va a salir mucho en este texto es la palabra misterio, según la buena intención de que se propuso en Cristo. También en Jesucristo hemos recibido herencia eterna, versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esas son las bendiciones que tenemos en el Hijo. Ahora en el Espíritu Santo dice que nos selló, verso 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Usted sabe que en ese tiempo el hablar de un sello era algo que era irremovible. Era el sello que se utilizaba en las correspondencias, que se ponía y ya no se podía sacar hasta que llegaba al destinatario. Bueno, nos está diciendo que el Espíritu Santo es nuestro sello. No es que en este caso nos van a sacar el Espíritu Santo, pero nos está diciendo que el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre, hasta que estemos en la presencia del Señor.
nos dio garantía, muy relacionado con lo que decíamos recién, en el Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, el Espíritu de Dios, con miras a la redención, lo que yo les decía recién, de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Observamos, iglesia, entonces aquí el despliegue de la bendición del Dios Trino. Si usted es un hijo del Señor, hay algo que nunca debe salir de su boca. Si usted es un hijo del Señor, una hija del Señor, nunca puede decir que Dios no le ha bendecido. Porque mire todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Asuntos sobre los cuales, con la dirección de Dios, mediante su Espíritu, vamos a ver en detalle en los próximos meses. Pablo nos escribe 2 oraciones aquí, oraciones que él escribe, ¿no? Las pone aquí por escrito respecto de los Efesios, hacia los Efesios. Y en estas oraciones también vamos a poder aprender, o vamos a poder contrastar nuestra oración. ¿Cómo estamos nosotros orando y cómo oró Pablo por los Efesios? Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versos 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Me pregunto yo, iglesia, ¿tenemos nosotros estos énfasis en nuestra oración hoy? Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Hay otra oración más en el capítulo 3, versos 14 al 19. Dice, por esta causa, pues, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder de su Espíritu en el hombre interior. Pablo ora por fortaleza para estos hermanos, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, ¿se da cuenta? Con todos los santos, esos que estaban siendo parte de esta iglesia en Éfeso, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Qué oración! ¿Cuántos estamos orando de esta manera? A veces no sabemos cómo orar. Aquí Pablo nos está diciendo cuál debiese ser nuestra dirección también al orar. Y si esto nos parecen un par de oraciones ejemplares y extraordinarias, porque si tenemos que ver hacia dónde están apuntando esas oraciones, ¿se da cuenta? Apuntan a Dios, a la fortaleza en Dios. No apuntan a cosas vanas, no apuntan a cosas sin peso, apuntan a la gloria de Dios, ya que nosotros como creyentes vayamos madurando y creciendo y conociendo más al Señor. Ahora, si estas oraciones, como les decía antes, parecen extraordinarias, mira lo que dice Pablo en el capítulo 3, verso 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Se da cuenta de lo que estaba pidiendo Pablo anteriormente? Que habite Cristo en sus corazones, que estén arraigados, cimentados en el amor, que comprendan la anchura, ¿no? la profundidad, la altura del amor de Cristo. Y ahora dice, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Avanzamos al capítulo 2 y vemos la condición natural del hombre. La condición natural del hombre sin Dios. Efesios capítulo 2, versos 1 al 2. Y Él les dio vida a ustedes, hablándole a la iglesia, pero aquí está la condición del hombre, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos los hombres, sin excepción, están muertos en sus delitos y pecados. Como yo decía por estos días, nadie nace en el Evangelio. Todos nacemos en pecado.
Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Qué noticia más terrible, qué noticia más devastadora. Todas las personas que nacen en este mundo nacen muertos en sus delitos y pecados. Para el hombre es imposible solucionar esto. El hombre no se puede dar vida a sí mismo. El hombre no se puede autorresucitar. El hombre no se puede automejorar. El hombre necesita a Cristo. El hombre no se puede autorredimir, no se puede autoperdonar. El único que puede cambiar esa situación de muerte espiritual, de pecado, es Dios mediante la obra de Cristo. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, y no lo hace porque tú seas bueno, porque tú seas mejor, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Aleluya! La misericordia del Señor, iglesia. La misericordia del Señor cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se manifestó sobre nosotros. Dice que nos resucitó. Ya no vivimos para la carne, ya no vivimos para el pecado. El Señor nos resucitó y nos sentó, no dice que nos va a sentar, dice que nos sentó en lugares celestiales. Esta epístola contiene uno de los pasajes más citados respecto de la salvación por gracia, por medio de la fe. Usted lo conoce bien, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Amén. La salvación es un don de Dios. Y verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. El pensamiento judío de la época era que era necesario guardar las leyes para alcanzar el beneplácito de Dios. Bueno, eso no ha cambiado mucho hasta estos días. Las personas piensan que tienen que portarse de determinada manera y entonces van a estar bien con Dios. Como que a través de sus obras pueden ganarse la venia de Dios, la salvación. Pero Pablo lo dice de manera muy clara aquí, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hemos recibido vida espiritual en Cristo, nuestra vida terrenal sufre entonces una senda transformación. Dios nos da vida a cada uno de nosotros de manera particular, personal. Particularmente Dios te dio vida el día en que tú respondiste al Evangelio. Se manifestó la vida de Dios en ti. Pero ahora esa vida de Dios no es para que vivamos solos, sino para que vivamos y seamos parte de una comunidad de salvados en iglesias locales como esta. Estábamos nosotros, dice Pablo, los gentiles, lejos de Dios, pero por la obra de Cristo ahora gozamos de una relación con Dios. Lo que antes era exclusivo para los judíos, ahora es una realidad para todos los que están en Cristo, capítulo 3. Aquí Pablo habla sobre su ministerio a los gentiles y también aquí habla de la palabra misterio. Versos 4 al 6 dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado. Pero aquí Pablo dice a qué se refiere con este misterio. Verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles, aquí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ya no hay barreras étnicas, ya no hay exclusividad para algún pueblo en particular, sino que toda lengua, tribu, pueblo y nación que crea en el Señor va a alcanzar misericordia. Aquí en estos primeros 3 capítulos está este acento doctrinal. A partir del capítulo 4 se torna mucho más práctico
vienen los imperativos, los mandatos, porque dada esta realidad espiritual de la cual hemos hablado muy superficialmente, que está operando en nosotros, eso supone una manera de vivir distinta. Cristo no puede llegar a tu vida y tú seguir siendo la misma persona. Cuando Cristo llega a tu vida cambia. Claro que no cambias de la noche a la mañana, pero tu vida comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Y conforme pasan los años, tú sigues siendo transformado a la imagen de Cristo. Capítulo 4, verso 1 al 3 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es el desafío, iglesia, de los unos a otros. Es que tú y yo, como hermanos en la fe, que no somos personas perfectas, estemos soportándonos, amándonos, con humildad, con mansedumbre. El problema es que nosotros muchas veces esperamos y nuestra expectativa de lo que el otro tiene que hacer está averiada también por el pecado. Y no solo eso, muchas veces nosotros nos sentamos a esperar, pero el uno ¿sabe cuándo se llega al unos a otros? ¿Cuándo se vive el unos a otros? Cuando tú y yo tomamos la iniciativa. Si una comunidad como esta cada uno de nosotros toma la iniciativa de vivir el unos a otros y de buscar a alguien a quien bendecir, alguien a quien edificar, alguien por quien preocuparse. ¿Qué pasa? En la medida mínima que sea posible. No vamos a decir que le dé dinero, que le vaya... En la medida mínima que eso pueda expresarse. Con una preocupación, con un llamado, con un WhatsApp, algo así mínimo, que a ti no te va a costar más de 5 minutos, o 2, o 1. Esa pequeña semilla va a generar algo, y obviamente tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tiene que ir manifestándose más. Ese es el unos a otros que la palabra nos hace, nos lo pone como un imperativo. Imagina qué sería de una iglesia como esta si cada uno de nosotros estuviese más preocupado o más ocupado en dar que en recibir. Pero nuestro chip de incorporación, con el que venimos todos acá, siempre está preocupado del recibir, del que me den. Pero ese chip tiene que redimirse, iglesia. No podemos acostumbrarnos a él. Entonces, para poder comenzar a pensar en el dar, hay cohesión en el cuerpo de Cristo. Y la cohesión es de naturaleza divina. Capítulo 4, versos 4 al 7. Aquí está la cohesión. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y en esa cohesión, en esa unidad, verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Estamos cohesionados, unidos, pero Dios nos ha dado algo también para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos edificar. La iglesia debe experimentar, por lo tanto, un crecimiento uniforme a la imagen de Cristo. Esta no es una carrera personal. ¿Te has visto la gente que corre 100 metros plano? Esa es una carrera personal. Esta es una carrera en conjunto. Debemos correr juntos, iglesia. Ponemos nuestras vidas, nuestros dones, nuestros recursos en servicio del cuerpo de Cristo. Y eso no debiese ser tan difícil. ¿Sabe por qué no debiese ser difícil? Porque somos parte, porque somos miembros. ¿A usted le cuesta darle algo a su familia? ¿A los padres de familia les cuesta trabajar para sostener a su familia? Bueno, hay un esfuerzo, ¿no? Pero uno lo hace naturalmente porque sabe que le corresponde. Y también quiere lo mejor para sus hijos.
Cuando somos parte de una iglesia local como esta, entonces somos parte, lo natural es que queramos que otros sean bendecidos. Lo natural es que queramos que mis hermanos en la fe sean edificados. Y yo voy a poner a disposición el don que Dios me dio a mí. No voy a estar preocupado de, oye, este hermano que no hace nada con el don. Este hermanito es como los que salen ahí en la parábola, este es el que entierra el don. Oh, hermano, no te preocupes de lo que los demás están haciendo. Preocúpate de lo que tú estás haciendo con lo que Dios te entregó, porque la Biblia enseña que al menos debes tener un don. Al menos uno. Desde el capítulo 4, verso 17 al capítulo 5, se nos hablará de los deberes morales. Lo que antes fuimos no debe ser nuestro patrón de vida hoy. Hay un fuerte contraste entre cómo andan los gentiles y el andar en Cristo. Por ejemplo, Efesios 4, verso 20 al 21. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Me llamó la atención este pasaje. Porque los Efesios, dice el texto, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. Pero hay un pequeño detalle. Los efesios jamás estuvieron aprendiendo personalmente del Señor Jesucristo. Ellos no estuvieron escuchando al Señor Jesucristo en primera persona, ahí al frente de ellos. Ellos habían recibido el testimonio del apóstol Pablo, en este caso, respecto de Cristo. Pero podríamos decir que la palabra del Señor, y Pablo mismo está diciendo que es igual. Tal vez no vieron ni oyeron a Jesucristo mismo, pero el testimonio apostólico, la palabra del Señor predicada, es lo mismo que si hubiesen estado oyendo y siendo enseñados por Cristo. Cada vez que la palabra es leída y predicada con fidelidad y con temor, es como que si estuviésemos oyendo a Cristo. Por eso que usted no tiene que venir aquí a perder el tiempo. Porque acá se está predicando la palabra del Señor. Si usted quiere escuchar cosas para entretenerse, tiene 1000 cosas para hacer. Pero si usted quiere escuchar a Jesucristo, está en el lugar correcto. No porque esté yo predicando, sino porque he leído la palabra y porque se la estoy explicando. Es como que estuviésemos oyendo a Cristo, igual que los efesios. Bajo este paraguas, ¿no? Pablo nos dice cosas como que no debemos enojarnos. Podemos enojarnos pero no pecar. Airaos pero no pequéis, decía la Reina Valera, si mal no recuerdo. Dice, el que roba no robe más, sino que trabaje. También hay una teología para el trabajo, ¿no? Para ser productivo, porque dice Pablo, y no solo no robe, sino que trabaja y comparte con otros. Dice otra cosa, que no salga de nuestra boca ninguna mala palabra. No dice que no salga de vez en cuando alguna mala palabra, no dice ninguna mala palabra. Y ahí mismo dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Ese discernimiento por el cual Pablo oró también antes, ¿no? Lo veíamos antes. Nos demanda a nosotros en Efesios capítulo 5, versos 10 al 11. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Recordemos el contexto en el cual vivía la iglesia de Efesios. Capítulo 5, versos 18 al 21. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales y cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Podríamos preguntar acá, ¿cómo luce una persona llena del Espíritu? Bueno, una persona que se someten los unos a los otros, y aquí desde el verso 21 en adelante comienza a hablar de cómo luce esa llenura. Las mujeres se someten a sus maridos, verso 22. Los hombres aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, verso 25. Los hijos obedecen a sus padres, capítulo 6, verso 1. Los siervos, diríamos hoy los trabajadores, son obedientes a sus amos o empleadores,
Verso 5. Amos o empleadores son también siervos del Señor y deben dar un trato digno a sus trabajadores. Verso 9. Y al final del capítulo 6 no podía faltar la armadura necesaria para este caminar. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar preparados porque el contexto no es fácil, la lucha no es fácil, la presión no es fácil, la carne muchas veces tampoco nos permite avanzar de la manera que quisiéramos. Estamos allí en una constante lucha. La lucha contra el pecado, la lucha contra Satanás, la lucha contra nuestra propia carne. Está presente cada día de nuestras vidas, iglesia. Por lo tanto, necesitamos la armadura. Ahora, no es que usted se levante todos los días en la mañana y diga, me voy a poner la armadura y empiece a decir como una especie de ritual. No, no es eso. Es más bien la vivencia práctica de estos asuntos que el apóstol está mencionando. Dice que tenemos que tener la verdad. Que tenemos que ser hombres y mujeres que tengan como contenido, como palabra, desde el corazón y en nuestras bocas la verdad, la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos cristianos salen hoy desarmados, sin la espada del Espíritu. Muchos cristianos hoy día están indefensos porque no tienen el escudo de la fe. No están alimentándose de la palabra, entonces su fe está debilitada. Vienen los problemas, vienen las circunstancias, los golpean y los ponen en el suelo porque su fe no está fortalecida, porque tienen escasa vida con el Señor en oración y en la palabra del Señor. Necesitamos armarnos, vestirnos. De hecho, el texto ocupa la palabra revestirse de la armadura. Porque la lucha, hermanos, no es fácil. El camino no es fácil. Necesitamos revestirnos, necesitamos ser responsables. Dada toda la obra de gracia que recibimos en Cristo, sabe que este texto repite la palabra en Cristo, en Él, más de 20 veces, 22, 23 veces, en Cristo, en Él, lo que recibimos en Cristo, en Él, una y otra vez. Pero eso también nos demanda ¿qué? Revestirnos de lo necesario para este caminar. Nosotros somos los que tenemos que revestirnos. No te va a revestir el pastor, no te va a revestir tu esposa, tu esposo. Nosotros tenemos que revestirnos. También la oración, como dice, oración y súplica constante, deben ser habituales para nosotros. Esto y mucho más es lo que nos va a esperar en los próximos meses. El Señor nos llene a todos los que estamos acá de sabiduría. Y Dios use poderosamente su palabra para imprimir en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Un autor dice, muchas veces solemos pensar en la salvación en términos de lo individual. Él es salvo y va a ir al cielo. Ella es salva, comprometida con el Señor. Yo también soy salvo. Efesios nos llama a mirar más allá de nosotros mismos como individuos y a captar la visión de Dios de la iglesia como cuerpo de Cristo, como pueblo unido en Cristo, llamado a unirse a las buenas obras que glorifiquen a aquel que nos creó, llamados a ser en conjunto una morada en la que vive Dios por su Espíritu. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por esta gran oportunidad que hoy día tú nos brindas de poder iniciar una nueva predicación expositiva, Señor, en este texto tan rico, Señor, tan lleno de bendiciones, de realidades espirituales que a veces nosotros poseemos pero que ignoramos. Señor, es como una persona que tiene una herencia en el banco y vive como pobre porque lo ignora. Pero ya hemos recibido esta herencia, ya hemos recibido estas bendiciones espirituales en Cristo. Te rogamos que en la medida que iremos avanzando sobre el texto en los meses que vienen, tú vayas abriendo nuestros ojos, tal como oró Pablo por los Efesios, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para ver las maravillas de tu inescrutable gracia y de la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor, Señor. Estamos desafiados, lo sabemos, Señor, vivimos hoy tiempos difíciles. Pero tú no nos has dejado solos, Señor. Tenemos tu Espíritu, tenemos tu palabra, tenemos la iglesia a la cual tú nos has llamado a ser parte. Te rogamos, Señor, que obres en nosotros. Y que la medida que avanzamos en la enseñanza, esta enseñanza, Señor, se grabe en nuestros corazones y la podamos poner por obra.
Te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.